Muy buenas, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es John de expressmusic.com. Bienvenidos un día más a estos videos sobre producción musical, mezcla y mastering desde cero y sin rodeos. En este video les quiero hablar un poco acerca de lo que es la imagen estéreo. Sé que todos hemos escuchado, obvio, en algún momento mencionar que si el mono, que el estéreo, que si PIM, que si PAM, que si este sonido tiene mucho estéreo, que si este sonido está totalmente en mono. Porque es algo un poco tedioso de repente, pero ¿cuántas veces nos han quedado así como de what the fuck? O sea, qué mierda. La neta, a mí me ha pasado y sé que a muchos de ustedes les ha pasado o les pasará. Entonces, por eso voy a tratar de explicarles más o menos, o no más o menos, sino de la forma más directa posible, qué es lo que viene siendo estéreo o qué viene siendo el campo estéreo, para simplificar las cosas. Por ejemplo, vamos a decirlo, déjenme tomar por aquí, tomar un apunte. Vamos a decirlo así, la imagen estéreo es la que nos da esa sensación de amplitud y profundidad en la mezcla. Es la cualidad de realismo del campo sonoro creado por los parlantes izquierdo y derecho, L y R, en un sistema de escucha y el aspecto clave de una gran mezcla. Hacerlo bien, de hecho, es algo fácil, sí, conociendo los factores que contribuyen a una buena mezcla estéreo. En pocas palabras, es esa sensación de un plano imaginario donde situamos los sonidos en el espacio, dicho de una forma más sutil. Bueno, el caso es de que podemos decir que una mezcla tiene una buena imagen estéreo cuando los distintos instrumentos en ella logran formar una textura auditiva y pueden localizarse en un cierto punto distintivo en el campo estéreo, dando no solo un aspecto plano, o sea flat, sino también que nos da un aspecto de ancho y un aspecto de profundidad, creando un ambiente en tres dimensiones. Dicho de una vez esto, que fue prácticamente lo teórico y lo técnico, ahora vamos a un ejemplo visual, un ejemplo práctico. Si es que ahora bueno. Una vez que ya estamos aquí, si se fijan, aquí tengo pues lo que viene siendo la pantalla del goniometer, del multímeter de Logic Pro X, del multímetro. Entonces, si se fijan aquí, inclusive nos marca L, M y R. ¿Qué significa esto? Que tenemos la señal izquierda, la señal mid, o sea centro o media, y la señal derecha. Entonces, esta franja azul nos indica que es un sonido mono. Me imagino que ya lo han de tener en cuenta. Entonces, si nos fijamos aquí, prácticamente esto, o sea, viene formando como un cuadrado. De hecho, es una teoría que tengo yo desde hace un tiempo, en donde dice que el campo estéreo, la música, pues obviamente se tiene que componer dentro de un cuadrado, por así decirlo. A excepción, obvio, de cuando se utiliza, por ejemplo, surround, o que se utiliza el binaural pan o X cosa, pero yo siempre lo he tomado como que es un cuadrado y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, viendo esto sobre lo que es el campo estéreo, vamos a la siguiente. Si se fijan, más o menos así es como se basa comúnmente nuestro campo estéreo, como se basa nuestro audio, por así decirlo. El lapicito. Se fijan, siempre están los monitores. Los monitores, pues obviamente su campo o su rango de frecuencias está desde bajos es una aproximación, también no es algo que digan, ay no, es que tiene que ser así, no. Ya se va desde mid high, medios agudos y agudos. Esto es más o menos solo por así decirlo, Salen aquí, aquí, tantas por aquí. Subir esta un poco, ahora vamos a borrar. Más aquí,
poner aquí ya son medios agudos y agudos, por así decirlo. Entonces más o menos esto viene siendo nuestro rango de estéreo, de frecuencias, o como le quieran llamar. Por ejemplo, comúnmente sale la señal del monitor hacia nuestro oído o de las orejeras, pues dependiendo de donde estemos escuchando la señal, pero vamos a decir que sale la señal hacia aquí. Así es como nosotros lo percibimos. Entonces, dentro de este triángulo, porque así normalmente se le conoce en audio, un triángulo, es donde nosotros tenemos que acomodar nuestros sonidos para poder cubrir todo lo que es el panorama estéreo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos solamente los monitores de frente, porque pues aquí está un poco complicado como bajarlos, pero suponiendo que estuvieran de frente, podemos ver que aquí también se forma un cuadro tal y como en el goniómetro de la imagen anterior. O sea, bueno, eso fue un cuadro medio chueco, pero pues más o menos se entiende. Yo, ¿por qué me gusta decir o por qué suelo o acostumbro ver la música como un cuadro? Porque, por ejemplo, yo, vamos a decir que estos monitores yo los tengo, no sé, un poco más abajo, puedo decir aquí y aquí, y pues obviamente yo ya los tendría así de frente, ¿no? Así lo que se supone que tiene que estar. Entonces vamos a suponer que dividimos en 4 precisamente aquí, así más o menos. Ahí está, dividido en 4. ¿Por qué suelo hacer esto? Porque yo, por ejemplo, a la hora de que empiezo a acomodar mis sonidos, yo sé que los bombos, los bajos, los snares, los sonidos principales como el vocal lead o la voz lead, comúnmente van ¿en dónde? Aquí. Y utilizan ¿qué? Las frecuencias bajas serían las de parte de aquí, y muy difícilmente van con algún paneo hacia los lados. Entonces yo sé que aquí van lo que son bombos, cajas y mis sonidos principales. Entonces comúnmente suelo, a la hora de ecualizar o a la hora de estar cubriendo mi panorama estéreo, trato de tener, por ejemplo, agudos, pues una H medio mal hecha, trato de tener, por ejemplo, agudos, pero los agudos no simplemente los manejo aquí, o sea, me gusta manejarlos, por ejemplo, un shaker aquí. Vamos a poner así, shaker. Más o menos se entiende. Tal vez no, pero bueno, vamos a decir que SH es shaker. Y del otro lado me gusta tener a veces percusiones o algunas maracas dando juego junto con esto es maracas. Entonces me gusta tener dando juego, por ejemplo, los shakers con las maracas que estén sonando así, o sea, uno, pero no paneados totalmente a la derecha o a la izquierda, no, hard panning no, o sea, simplemente un poco, por ejemplo, no sé, un 35 o un 40% hacia la derecha y hacia la izquierda, pero siempre abarcando únicamente en el área de frecuencias, vamos a decir, agudas o medio agudas, dependiendo del tipo de shaker o del tipo de hat que esté utilizando. Por ejemplo, si es un open, suelo utilizarlo más abajo, no lo suelo utilizar tan arriba, y de aquí me voy dando forma. Por ejemplo, vamos a suponer que ya tengo aquí mis hi-hats, mis shakers, unas maracas, y tengo mi snare, mis ruidos centrales.
pero me gusta alternar de repente con sonidos, por ejemplo, un tom, un tom aquí y un tom diferente acá para darle juego al kick, que se sienta como más bailable, por ejemplo. Entonces me gusta ponerle toms y esto los trabajo igual, o sea, no los abro totalmente hacia los lados, trato de tenerlos, por ejemplo, turtuntun, turtuntun, o tuntutuntutun, o sea, dependiendo de la secuencia, obviamente, de lo que quiera hacer en ese momento, pero siempre trato de tenerlos en esos sitios, pues, por así decirlo. Dentro todavía de lo que viene siendo la construcción de mis baterías, de mis drums, también utilizo mucho lo que son snares o claps, que eso sí suelo ponerlos un poco más abiertos. Bueno, vamos a decir que esto es el clap, y del otro lado utilizo igual un clap, un aplauso, o algunas ocasiones me gusta utilizar sonidos como de destapando un refresco, no sé si los han escuchado, que se oye y ya. Entonces hasta aquí tenemos ya lo que son toms, tenemos lo que son shakers, hi-hats, y si se fijan estoy llenando solamente un cuadro. Claro, de este lado comúnmente pues iría algún Syntec, otro Syntec. Aquí tenemos ya el Syntec principal, estos son simplemente de adornos. Aquí abajo yo suelo utilizar mucho bajos que son muy subgraves, por el hecho de que me gusta dar un ambiente como tenebroso, por así decirlo, que aunque no se escuche el bajo o que el bajo vaya haciendo su secuencia normal, me gusta meter como un tipo de ambiente, porque inclusive esos bajos sí los meto con reverb, o busco notas que simplemente hagan ruidos así como si fuera puro aire. Entonces a la hora que le meto en el reverb se hace un ambiente como de estar en un bosque, o dependiendo pues la canción que esté haciendo y el tipo de ruido que quiera hacer. Entonces es lo que manejo normalmente en lo que viene siendo estos dos áreas que quedan aquí. Es lo que manejo. ¿Por qué? Porque hay lapsos de la canción donde me gusta que esté el bajo y que suene, que entra la frecuencia, pero o sea, no entra del todo del lado izquierdo, del lado derecho, sino que entra como muy poco paneada, por ejemplo, menos 10, más 10, y se alternan, ¿no? O sea, van cambiando, se van una a 15 y la otra se cambia a 5 y viceversa, pero no se abren demasiado. Entonces es algo que yo utilizo para completar mi panorama estéreo, que si se fijan, para mí, o sea, desde mi punto de vista, sigue siendo un cuadro. Es como ver un cuadro y ver dónde vas a acomodar las cosas y ya, o sea, no tiene nada de ciencia, no es tan difícil como uno pudiese imaginar, o como mucha gente cree que es. O sea, todos dicen, no, es que dónde voy a acomodar. O sea, yo entiendo que hay ruidos que hay que darles más profundidad con reverb, o que inclusive se le quiere dar más presencia, o porque la reverb, mientras más reverb tenga, más profundidad, más atrás va a escucharse el sonido. Entonces igual, si manejamos que tenga más frecuencias graves, pues va a sonar más al frente. Pero aquí lo que se trata nomás es de más o menos darse una idea de cómo es que se conforma o que se compone el panorama estéreo, y pues para que ustedes ya tengan, o sea, una idea, una noción. Y no, si tienen alguna vez alguna plática de estas incómodas que de repente, no, esto y aquello, o sea, ustedes no se sientan abrumados de decir, bueno, pues, ¿qué chingados es el estéreo? O ¿por qué no lo puedo trabajar? O sea, siempre hay una forma fácil de ver las cosas, pero normalmente toda la gente nos pone la forma difícil. Entonces, pues espero y ojalá y esta forma les sirva a ustedes. Voy a cambiar de imagen. Aquí está. Aquí más o menos yo había hecho el mismo mapa que hice ahorita con mis rayas medio mal hechas, pero si se fijan no es más que exactamente lo mismo. Vamos a dibujar un cuadro.
Se me quedó bien derechita. Y el que diga que fue el programa es envidioso. Ahí está. Y nada más y ya. Ahí está. Si se fijan, sigue siendo el mismo cuadro que les había dicho desde el principio, que si lo partimos en 4, desde mi punto de vista, lo partimos en 4 y ponemos L y R, M, o sea, mid, que sería el centro, ponemos agudos, medios, bajos o graves, ya tienen todo. O sea, saben que pueden utilizar el área de arriba, ¿para qué? Para shakers, para hi-hats, para cymbals, para cualquier cosa. Y mientras menos agudos tenga el sonido, pues obviamente más hacia abajo lo van a poder pues estar acomodando, por así decirlo. Normalmente lo que son sintes, a menos de que sean sintes low o sintes que acompañan el bajo, normalmente lo que son sintes, open hat, hats, toms, lead vocal. Yo aquí tengo el lead vocal porque así se le llama en música electrónica. Ese lead vocal es el ruido, se le conoce como mandón o como vocal lead. ¿Por qué? Porque es el sonido que te está dando el sentimiento de la canción, vamos a decir pues sí, el feeling. Porque si no tuviera ese ruido no pudieras escuchar música electrónica porque te saturaría, o sea, te sentirías abrumado inclusive tal vez. ¿Por qué? Porque no hubiera un elemento dándote lo que te está dando una voz principal, por ejemplo, en una canción de no sé, de rap, de reggaetón, de cumbia, de lo que sea. O sea, en esas canciones tienes la voz que te está diciendo y expresando el sentimiento, pero en la música electrónica únicamente tienes que un lead. Entonces, por eso lo puse así, lead vocal, voz principal, pero por relativamente vamos a decir que el mismo sonido. Si se fijan, todos los sonidos lo único que hacen es estar como cubriendo o rellenando el espacio, pero al final de cuentas todo tiene que salir como derecho. Derecho, que tiene que ser centro, bombo bajo, caja, lead y voz principal. Los pads los tengo dibujados así, ¿por qué? Porque normalmente el pad siempre va de fondo, o sea, va de fondo, va dando un ambiente, va dando pues una atmósfera, pues es un pad. Y entonces pues no tiene mucha, así como, no sé, pues no tiene mucha margen de decir, este tiene que ir a fuerzas aquí. O sea, simplemente se pone de fondo, se pone tenue, se pone para que vaya dando un cierto sentimiento, un cierto pues un cierto ambiente a la canción y listo. Y pues bueno, eso era todo lo que les quería decir en el video de ahora. Espero que les sirva de algo. Sinceramente soy muy malo para hacer esto de hacer dibujos y todo, pero pues bueno, hago la lucha por tal de poder compartir con ustedes un poco de lo que más o menos sé. Pues entiendo que no soy el mejor productor musical. Sé claramente que sinceramente yo no he estudiado hasta apenas hace 3 semanas atrás. Nunca había estudiado nada relativo a lo que viene siendo el audio. Todo lo que sé lo sé por la práctica y por ahora sí que por mis huevos. No es cierto. Lo sé por práctica, por estar aferrado, por estar dándole. Y pues bueno, si alguien tiene una mejor explicación o me puede aportar con algo, se lo agradeceré bastante. Igual si tienen alguna duda y quisieran compartirla para mí, para las personas que visiten el canal, pues me gustaría que dejaran en los comentarios. Y pues si les ha gustado el video y les ha ayudado en algo, les pido por favor que se suscriban, que le den like, que lo compartan, que activen las notificaciones y pues ya lo mismo de diario. Pero bueno, aquí nos vemos en el próximo video y chao.